Lorca se ha convertido en un laboratorio vivo para todo el mundo científico, tanto de expertos en geología como geofísicos, como ingenieros, como arquitectos, etcétera, dadas las características del terremoto, el comportamiento del suelo y cómo se sufrió una aceleración no esperada para una situación como en la ciudad de Lorca, que está enclavada dentro de un valle y sobre una falla que también tiene unos pocos años de descubrimiento, pero que está bastante investigada. Hay que darle las gracias a estos científicos que han hecho de esta nuestra ciudad un foro de discusión y de análisis, porque gracias a ellos yo creo que se va a producir un avance importante en las medidas que se puedan adoptar para la prevención del riesgo. La idea del proyecto Intergeo surgió a raíz del terremoto de mayo del 2011 que ocurrió en Lorca, en la provincia de Murcia, de magnitud 5.2, que provocó 9 víctimas mortales y miles de millones de daños, ¿no? De hecho, la ciudad, 4 años después, no ha acabado de recuperarse todavía de los daños. Este terremoto ha provocado muchísimos estudios, se han aprendido muchas lecciones de él, que han dado lugar a un aumento del conocimiento y un poco a la solicitud de este proyecto. El terremoto fue pequeño pero causó muchos daños. Analizando además las construcciones históricas de la ciudad, se vio que terremotos en la Edad Media, en el año 1674 concretamente, provocó daños similares. Por lo tanto, se ha visto que es una zona en la que hay una recurrencia de terremotos, se repiten de forma periódica. Y además los geólogos llevábamos años estudiando la falla de Alhama, que pasa muy cerca de la zona del epicentro, y llegamos a la conclusión de que esta falla fue la que generó el terremoto. Pero todavía quedaban bastantes lagunas a la hora de analizar la falla. Ya existen varios grupos de investigación, entre ellos el nuestro, el Grupo de Tectónica Activa de la Universidad Complutense, pero también se puede destacar el Grupo RISNAT de la Universidad de Barcelona, con el que colaboramos estrechamente, o el Instituto Geológico y Minero, que llevamos más de 20 años estudiando la falla de Alhama de Murcia, con técnicas geológicas, es decir, buscando evidencias de terremotos prehistóricos, no históricos o recientes como el de Lorca, ¿no? Terremotos prehistóricos que están preservados en el terreno. Lo hacemos realizando excavaciones, ¿no? En esas excavaciones, que llamamos trincheras paleosísmicas, lo que buscamos son evidencias en el terreno de rupturas de grandes terremotos. Y ya en los años finales de los 90, comienzos del 2010, hemos encontrado evidencias de terremotos ocurridos hace miles de años de magnitud superior a 6, 6,5, es decir, unas 300 veces más grande que el terremoto de Lorca. Esto es, viendo los efectos de un terremoto pequeño como el de 2011, nos llevó a pensar que un terremoto de 6,5 generaría efectos muchísimo más grandes, lógicamente. ¿Te fijas? Tienen ahí los niveles. Todo este depósito de gravas está claramente arrastrado, deformado y con un grado de fracción muy, muy elevado, ¿no? La falla de Alhama de Murcia, que es un poco el objetivo principal del proyecto de investigación, es quizás la falla más activa de la península ibérica. Es una falla que tiene más de 100 kilómetros de longitud. Controla claramente el paisaje del oeste de Murcia, va limitando por el norte el valle del Guadalentín y su movimiento de componente de desgarre inverso genera levantamientos de las sierras al noreste de la falla. Las fallas, cuanto mayor longitud tienen, si son activas, más peligrosas son, porque la magnitud de un terremoto tiene una relación directa con el tamaño del tramo de falla que se mueve durante ese terremoto, ¿no? Por lo tanto, una falla de más de 100 kilómetros de longitud implica una falla con un potencial sismogénico muy elevado, de terremotos de más de 6,5, como estamos viendo en los estudios geológicos en el terreno. En concreto, el terremoto de Lorca fue una pequeña rotura de unos 3 kilómetros del tramo de la falla que pasa muy cerca de la ciudad, en una zona que llamamos intersegmento, que son las zonas donde cambia de dirección la falla. Combinando las lecciones aprendidas del terremoto de Lorca y nuestro conocimiento previo de la falla de Alhama de Murcia y su potencialidad, su alta capacidad de generar terremotos grandes, planteamos en el proyecto sobre todo dos tareas fundamentales. Por un lado, obtener la estructura 3D de la falla debajo de las ciudades. Es fundamental saber dónde están los planos de falla para, en caso de rotura, poder zonificar la ciudad
y determinar aquellas zonas donde va a haber una mayor aceleración, incluso una ruptura en superficie si hay un terremoto grande. Este objetivo lo alcanzamos a través de lo que llamamos una prospección geofísica. Son zonas cubiertas por la propia ciudad o por sedimentos recientes en la que no vemos la falla. La única manera de llegar a ella es hacer prospección geofísica. Hay unos perfiles de tomografía eléctrica y unos perfiles de sísmica de reflexión. La tomografía eléctrica es una técnica básicamente que lo que realiza es una especie de radiografía del subsuelo en la que nos fabrica mapas de resistividad eléctrica. Entonces, viendo variaciones de resistividad eléctrica, podemos determinar dónde está la zona de falla, qué anchura tiene y qué geometría tiene. Y eso es muy importante a la hora de entender cómo van a ser los terremotos que se produzcan en esa falla. La tomografía que hemos realizado da resultados espectaculares, se puede ver claramente la anchura de la zona de falla, su posición, su geometría, y nos está permitiendo hacer una cartografía mucho más precisa de las zonas de la ciudad de Lorca, en este caso, donde hay una mayor peligrosidad de ruptura en superficie en caso de terremoto. Esta técnica de tomografía eléctrica lo que hace es conseguir una imagen de la distribución de resistividades en el interior del terreno. Tratamos de obtener una imagen que sea tan clara como sea posible. Eso se lo pasamos a los geólogos y ellos pueden tener una información de hasta 150 metros de profundidad a lo largo, en este caso, de 1 kilómetro de longitud. La tomografía eléctrica se hace mediante un dispositivo multielectródico, que lo que se hace es inyectar la corriente en el terreno mediante 2 electrodos y medir la respuesta del terreno en forma de diferencia potencial en otros 2 electrodos. Entonces eso nos da y nos permite calcular un parámetro del terreno que se llama resistividad, en este caso resistividad aparente. Entonces, ¿quién se encarga del 3? También el electrodo 17. Fallo en el electrodo. La segunda gran tarea planteada en Intergeo se centra en entender el comportamiento sismogénico de la falla, en cómo se nuclean los terremotos en esta falla y cómo se propagan, porque hemos visto en el terremoto de Lorca que la dirección de propagación es fundamental a la hora de entender los daños. Cuando el terremoto se propaga en una dirección se genera lo que se llama un pulso de directividad, un pulso de movimiento fuerte, perpendicular a la falla, que es lo que en Lorca provocó las caídas de partes de fachadas y es lo que provocó las víctimas mortales. Y aprendimos eso, que si entendemos cómo se propaga la ruptura podemos entender los daños que puede generar. Para entender esto tenemos que observar la falla o los indicios de movimiento de la falla en la roca que generan esos terremotos, que es lo que llamamos nosotros roca de falla, que es roca triturada y que se produce a gran profundidad. Para llegar a esa roca hemos planteado un sondeo de investigación que hemos llamado FAM-1, en el que hemos perforado 170 metros de roca de falla en la parte más antigua de la falla, la parte más exhumada, es decir, la parte de roca de falla que estuvo a 2-3 kilómetros de profundidad. El sondeo ha sido un éxito rotundo porque hemos conseguido más de 100 metros de testigo de roca con muchísima calidad, en la que vamos a poder realizar ensayos geomecánicos para determinar resistencia de la roca, valores de coeficiente de fricción, valores de textura y de fábrica interna de la roca, que nos van a permitir entender cómo se puede propagar una ruptura en esa roca de falla y si hay algún condicionante geológico que favorece una directividad de la ruptura, que la ruptura se propague en una dirección o que se propague en la otra. Hay que recalcar que este sondeo es el primero que se realiza en España perforando una falla activa con el objetivo de analizar su actividad sísmica, ¿no? Su potencial sismogénico. Dentro de la perforación, digamos, se pueden diferenciar 2 metodologías distintas, ¿no? Por un lado hemos realizado una testificación geofísica. Hemos extraído de forma protegida en cápsulas aisladas varios metros de tramos de sondeo y se ha hecho una testificación en campo, clasificando el tipo de roca que va saliendo en la perforación, tomando fotografías, tomando muestras para análisis de todo tipo, lo que se llama así una testificación geofísica, ¿no? Que nos permite observar cómo evoluciona con la profundidad la estructura de la falla. En el sondeo lo hemos dejado entubado con PVC con la idea de ir incorporando aparatos de medida, un sismógrafo, medidas de temperatura, medidas de presión, de manera que podamos monitorizar el comportamiento de la falla.
Los objetivos que persigue Intergeo no son puramente investigación básica. Cuando se planifica una norma de construcción sismorresistente es fundamental saber cuál es la aceleración máxima que se puede generar en una región en un periodo de tiempo determinado. Y si no introducimos datos geológicos, siempre vamos a tener datos incompletos, si solo utilizamos los datos históricos o los datos recientes. La geología nos abre la ventana de visión, nos dice cómo se comportó la falla hace miles de años, porque en los próximos años se puede comportar igual. Esa es un poco la clave, ¿no? De modo que aunque esta sea una investigación básica y quizás la aplicación de estos datos a las normativas de construcción sismorresistente pueda tardar años y a la gente le parezca que está desconectado, es la única manera de que la ciencia aporte mejora de conocimiento para mejorar la normativa de construcción antisísmica y para mejorar las normas de planificación territorial, ¿no? en estos pueblos y en estas ciudades que están cerca de una falla activa.